Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se la dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes. Bendecido día para todos ustedes. Que la gracia de Dios le acompañe siempre y nos acompañe siempre a todos nosotros, y que la asistencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hoy hablamos del buen samaritano, y había un maestro de la ley que conocía de la ley, y Jesús le hace el cuestionante: ¿qué lees? Porque no es lo mismo leer que practicar. Una cosa es leer y otra cosa es practicar. Y el Señor le dice: ¿qué lees en ella? Bueno, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: bueno, has respondido bien. Pero había algo muy importante: amar a Dios sobre todas las cosas, muy bien, pero el prójimo es importante. Pero él desconocía quién era el prójimo. Quién sabe si practicaba, si leía, pero no practicaba. Pero está bien preguntar al Señor: pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién yo debo? ¿Quién es mi prójimo? Mejor dicho. Entonces, el Señor le cuenta una parábola, y entre ellos podemos estar nosotros con miradas que ignoramos a aquel que sufre, y podemos estar como este sacerdote, como el levita, que
pasó de largo, no hizo caso. Nosotros tenemos que tener la mirada atenta porque nosotros tenemos que aprender a practicar la misericordia. Hubo uno que pasó de largo, el sacerdote, lo mismo un levita llegó al lugar, vio y pasó de largo también. Queridos hermanos, nosotros no podemos ser esas personas que pasan de largo aún viendo a aquellas personas que necesitan del auxilio de nosotros, que necesita de la misericordia, que nosotros tengamos misericordia. Y un samaritano, ¿qué hizo un samaritano? Este samaritano sobrepasó la meta, digamos así, de echarle aceite. Un desconocido, imagínate, echarle aceite, vino en las heridas y se la aventó. Pero no obstante a eso, después de hacer eso, todo eso, lo montó a la cabalgadura. Pero no obstante, después de hacer eso, queridos hermanos, lo condujo a una posada y lo cuidó. Fíjense, por eso le llaman el buen samaritano. Por eso uno siempre dice, pero en la vida uno tiene un buen samaritano que me socorrió en determinado momento. Porque sí, queridos hermanos, hay personas buenas, hay personas que en realidad hacen buenas obras que no necesitan publicarse. Y este samaritano, mire lo que dice aquí también, al día siguiente sacó 2 monedas, se la dio al dueño de la posada y le encargó, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a la huerta. Fíjense, queridos hermanos, que no fue como el levita y el sacerdote que pasaron de largo. Nosotros no podemos tener una conducta egoísta de pensar solamente en nosotros y estar bajo la efervescencia de ignorar alrededor de nosotros cuáles son mis prójimos en determinado momento que yo debo socorrer, queridos hermanos. Por tanto, dice y le pregunta al maestro, el Señor, ¿quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de asaltante? ¿Quién? Si fue el levita, si fue el sacerdote o si fue el buen samaritano. Pero él contestó, el que lo trató con misericordia. ¿Qué le dice el Señor? Ve y haz tú lo mismo. También el mensaje que nos dice el Señor a nosotros es, ve y haz tú lo mismo. Practiquemos, queridos hermanos, la misericordia. Aprendamos a ser misericordiosos con el otro. Aprendamos a velar por el otro. Eso es lo que Dios ve. El amor con que uno tiene hacia los demás, hacia el que sufre. Practiquemos, queridos hermanos. No pensemos solamente en mí y solamente en mí. Aprendamos a pensar en el otro y a practicar la misericordia. Termino con la palabra del Señor al final que le dice, ve y haz tú lo mismo. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.